Hoy vamos a trabajar con esta hermosa pieza que se llama Sonidos de Campanas de João de Pernambuco. No me animo a pronunciar el nombre en portugués porque mi portugués no es muy bueno, por no decir que es inexistente, así que lo voy a decir en español y es Sonidos de Campanas. Es una pieza bien conocida, de un nivel intermedio que muchos de ustedes tal vez ya han tocado, y lo que vamos a hacer es analizar su estructura, que es muy sencilla, y su construcción armónica. Estos son videos que nos ayudan a entender mejor cómo está construida la música para luego poder tomar mejores decisiones interpretativas, de digitación y sobre todo para estar más seguros de lo que estamos haciendo y no confiar únicamente en nuestra memoria mecánica. Esto nos va a dar una sensación de tranquilidad cuando estemos en el escenario o tocando para nuestra familia, porque no estamos confiando únicamente en que los dedos respondan de una manera automática, sino que tenemos mayor control de lo que estamos haciendo. Esta pieza tiene dos secciones, A y B. Cada una de estas secciones tiene 16 compases y estos 16 compases a su vez están divididos en dos frases de 8 compases. También esta pieza tiene una forma ternaria porque no es solamente A y B, sino que tenemos siempre un retorno a la A original y esto nos crea una forma ternaria tradicional que es la que vimos en el Maravino, que es la que vimos también en Adelita, donde tenemos A, B y A. La tonalidad de la primera sección es Re mayor y aquí tenemos que considerar que esta pieza utiliza la afinación de sexta en Re. Por eso, cuando toquemos algunos acordes, tenemos que tener en consideración este cambio de afinación, porque algunas digitaciones cambian un poco. En realidad, en esta pieza no afecta tanto, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. Como siempre, empezamos ubicándonos en la tonalidad y aquí vamos a poder hacer muchísimo con los acordes más básicos, que son acorde de tónica, acorde dominante, que en Re mayor es la 7, que su función es crear tensión para resolver en tónica, pero también vamos a encontrar el acorde de segundo grado, que es un acorde de Mi menor. Este es un acorde que tiene función subdominante o predominante y aquí se usa de la manera esperada, creando una progresión 1, 2, 5, 1. Esta es una progresión que escuchamos mencionar constantemente y pues sí, está en todo este repertorio que nosotros tocamos, solo que a veces los guitarristas clásicos puede ser que nos quedemos en el papel y no entendamos los acordes que estamos tocando, pero sí, estamos tocando progresiones 2, 5, 1. Y aquí con el Mi menor, tal vez nada más mencionar pues justamente esto de la afinación de la sexta cuerda. Un Mi menor aquí sería con esta posición, pero como estamos con sexta en Re, vamos a agregar el Mi aquí, por eso si lo queremos visualizar completo, tendríamos que pensar en esta posición. De hecho, vamos a ocupar este Mi, entonces por eso lo menciono. Este es segundo grado que va al quinto y que va al primero. Algo importante con esta pieza es que existen varias versiones que tienen diferencias entre sí. A veces en las notas de los bajos, a veces en el ritmo del acompañamiento, a veces incluso en algunos giros melódicos. Así que yo, bueno, escogí una que es la que encontré en IMSLP, que es una partitura que está bastante limpia. Yo tiendo a tocarlo con el ritmo sincopado que ahora van a escuchar. En esta partitura el ritmo no está sincopado, pero bueno, al fin y al cabo esto no debería hacer mucha diferencia en el análisis armónico. Realmente los acordes se mantienen muy similares o básicamente iguales, así que espero que estos cambios en los ritmos o en algunos bajos no los confundan. Si ustedes tienen una versión diferente, casi les aseguro que podemos usar exactamente el mismo razonamiento y los mismos acordes para poder dar sentido a la pieza. Vamos a empezar entonces con la parte A y la primera frase de 8 compases de esta sección, que es la que suena así. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos únicamente acorde de primero, segundo y quinto grado. ¿Cómo se ve esto? Aquí tenemos el inicio en Re mayor. Este acorde
es como re mayor visualizándolo aquí desde la posición de sol. Como tengo la sexta en re, no podría tocarlo así completo porque va a sonar mal esta nota del bajo, pero si lo dejo al aire, es esta posición, solo que la tenemos únicamente con las notas agudas. Y algo muy utilizado en este tipo de música, que son acordes con séptima, con novena, con diferentes extensiones. Así que aquí el re mayor se está tocando con la séptima mayor. Empieza el giro con re mayor y ahí quedamos en un re mayor 7. ¿Ven? Es como si yo tocara el re mayor aquí y le agrego el do sostenido. Eso es un acorde de re mayor 7. Igual es acorde de tónica. Y aquí nos vamos al mi menor. ¿Ven? Este acorde es mi menor. Aquí, como les decía, tengo que considerar el bajo en sexta cuerda, que tiene que ser aquí en el mi. Este es un acorde de la 7. Véanlo aquí. Es el la 7 en quinta posición. Igual no puedo tocar esta nota porque va a sonar mal, entonces la voy a mover aquí. Pero este es acorde de la 7 en quinta posición. Lo que pasa es que el acorde tiene agregada también la nota fa sostenido, que sería en este caso la trecena de la 7. Trecena o treceava, no sé cómo le quieran decir. Hay todo un debate por el español correcto ahí. Pero este es el acorde. Yo estoy visualizando la 7. Y esto es re mayor. Aquí estoy visualizando este acorde. Re mayor, solo que tenemos la sexta cuerda al aire. Y tenemos un si. Esto también es algo muy común que ya habíamos visto en el maravino, donde tenemos el acorde de tónica, pero se le agrega la sexta. Esto es un re mayor con el si como nota agregada, que es la sexta. Es un recurso también totalmente útil, que es común, no tiene nada del otro mundo. Así que tenemos esta primera frase entonces que suena re mayor, mi menor, la 7, re mayor. O sea, primero, segundo, quinto y primero. Continúa. Un movimiento cromático simplemente en el bajo para ir otra vez al mi menor. Mi menor segundo grado. La 7, quinto grado. Y vuelve a terminar en re mayor. En acordes básicos, parararán, tarirarán, parararán, parirarán. Y ahí tenemos la primera frase de 8 compases. Ahora llegamos a la segunda frase de A, que también es de 8 compases y que empieza exactamente igual. Re mayor, que va para mi menor. La 7. Re mayor. Esto es diferente. Ahí lo que tenemos entonces es, la primera parte es igual, pero luego eso es un acorde disminuido, que es un re sostenido disminuido. Lo podemos escuchar aquí. Que lo que hace es funcionar como dominante del mi menor.
re sostenido disminuido, que nos lleva a mi menor. Por eso decimos que es un quinto del segundo. Es cierto que es un acorde disminuido y para los que ya están más avanzados saben que las dominantes secundarias pueden ser el quinto de otro acorde o también el séptimo disminuido. Pero en el fondo el uso es exactamente el mismo, la función es la misma. Por eso, aunque sea un acorde disminuido, yo lo pienso como dominante. Es quinto del segundo. Y aquí va mi menor. Nota cromática. Re mayor con bajo en la, que eso se llama 1, 6, 4 cadencial. Acorde que ha estado saliendo recurrentemente en todos estos tutoriales. Re mayor con bajo en la, mi menor, la 7 y re mayor. O sea, la progresión de estos segundos 8 compases sería primer grado, segundo, quinto, primero. Ahora quinto del segundo, segundo, 1, 6, 4 cadencial, segundo, quinto, primero. Si sienten que este contenido es muy avanzado o que necesitan refrescar un poco los conocimientos básicos, me gusta recomendar siempre el PDF que se llama Los Fundamentos de la Teoría Musical. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video y ahí lo que van a encontrar son ejercicios para dominar la construcción de elementos teóricos y musicales más elementales como escalas, intervalos, triadas, acordes de séptima. Esto es la base para poder entender luego lo que estamos haciendo ahora, que es todo el reconocimiento de acordes, la construcción de progresiones armónicas. Pero si no tienen esa base inicial, pues va a ser muy difícil que puedan realmente comprender y sacar provecho de este tipo de tutorial. Por eso, como siempre, pueden encontrar el PDF en la descripción. Ahora pasamos a la parte B, que cambia de tono, está en sol mayor. Aquí tenemos también un cambio de armadura, entonces ahora tenemos que pensar toda esta sección con el acorde de sol mayor como tónica. Este acorde lo podría tocar acá. Recuerden que el bajo está en re, por eso pongo este sol aquí. Y ese sería nuestro acorde de tónica, acorde de reposo. El acorde dominante sería un re 7. Que resuelve a sol, como todos sabemos. Y el acorde de segundo grado, muy importante, sería un la menor. Ahí tenemos la progresión 2, 5, 1, 2, 5, 1. Pues bien, aquí vamos a encontrar principalmente estos acordes y algunos otros detalles, por ejemplo, cromatismos. En el inicio de esta sección voy a tocar la primera frase que también es de 8 compases y lo que tenemos es esto. Pues bien, ahí lo que tenemos es esto. Tenemos el acorde de sol mayor, que luego se convierte en acorde aumentado. Este es un movimiento donde el re se mueve cromáticamente para crear tensión. Ahí realmente yo no pensaría en ese acorde como un acorde aumentado, dominante de otro grado, es simplemente el acorde de tónica con un movimiento cromático en la melodía para crear más tensión y que suene más interesante. Esto es re 7. ¿Lo ven? Esta posición de acá. Todo eso, re 7. Y re 7 se devuelve a la tónica, que es sol mayor, que está con esta disposición, pero igual yo lo pienso como en sol mayor acá arriba. Todo eso es sol mayor. Está basado principalmente en el arpegio melódico de este acorde.
La 7, que sería dominante de la dominante. La 7 es dominante de Re7, que va luego a Sol mayor. Entonces aquí tenemos el acorde de Re7. Este que está acá, yo lo visualizo desde aquí. Este es el acorde del Re7, solo que no ocupamos este bajo en Re porque lo vamos a tocar en el grave. Entonces tenemos esta posición. Primero con la novena, pero una vez más este dedo está libre y ahí está el acorde dominante. Esta primera frase termina en dominante. Escuchémosla de nuevo. Esto es Sol, Re7 dominante y Sol mayor. Sol mayor, la 7, Re7. En acordes básicos, ven, acordes muy sencillos. Ahora vamos a la segunda frase de B, que es más compleja. Mucha atención aquí. Como saben, pueden retroceder porque hay bastantes acordes que están aquí siendo utilizados. Empezamos en Sol mayor. Voy a tocar esta sección. Ok, ahí lo que tenemos es lo siguiente. Empezamos con el mismo acorde de tónica. Re7. Lo mismo que teníamos antes. Sol mayor. Ahora cambia. Esto es un acorde de Mi 7. Ven, aquí lo que tenemos es esto. Lo estoy digitando de dos formas. Podría ser aquí. O podría ser... Eso ya da igual. Lo importante es que es un acorde de Mi 7, que la función que tiene es dominante de La. Y La es el segundo grado de Sol. Por eso esto se llama dominante del segundo grado o quinto del 2. Y aquí está. Yo este tipo de arpegios melódicos los pienso siempre dentro de la posición. Estamos aquí. Que va para La menor. Ven, con bajo en Do, pero esto es La menor. Ah, ¿y este acorde qué es? Está muy explícito. Esto es un acorde de Mi bemol mayor. Y esto se llama un acorde de intercambio modal. El Mi bemol mayor realmente no pertenece a Sol mayor, pero sí pertenece a Sol menor. Es el sexto grado. El intercambio modal es cuando nosotros mezclamos el modo mayor y el modo menor. También ya tengo un video dedicado a este tema que pueden encontrar en el canal si van atrás o lo ponen en el buscador y ahí van a poder ver el detalle de esta explicación. Pero aquí en resumen lo importante es que este acorde de Mi bemol mayor es el sexto grado bemol porque viene de tonalidad de Sol menor. Luego tenemos un Sol mayor, lo ven aquí, pero con bajo en Re. Eso quiere decir que es un acorde en segunda inversión y esto se llama el 1-6-4 cadencial una vez más. Y luego Re7. Si tocamos la secuencia de acordes básicos sería esto. Y ahí tenemos toda la segunda frase.
Luego repetimos la parte A, que se toca de manera idéntica. Por eso no vamos a encontrar ningún contenido armónico nuevo, es simplemente una repetición literal. Y así tenemos toda la pieza. Aquí vemos entonces primera sección en re mayor, segunda sección en sol mayor y una progresión de acordes bastante predecible con 2, 5, 1 y luego algunos movimientos un poco diferentes como dominante secundaria, quinto del quinto, o tenemos también el acorde de intercambio modal. Hay ciertas armonías interesantes por ahí que dan variedad y que nosotros tenemos que lograr escuchar para tocar con más tensión. Desde el punto de vista interpretativo no podemos tocar plano porque estos acordes generan un movimiento, generan una tensión, una necesidad de resolución, y si nosotros tocamos todo plano, pues nos perdemos la oportunidad de ser más expresivos con el conocimiento que podemos obtener de la armonía. Por eso este tema es tan importante. Este tipo de tutorial no es tanto enfocado en lo técnico ni en lo interpretativo, pero siempre digo una y otra vez que el conocimiento armónico nos puede informar para tomar mejores decisiones. Por eso es importante que poco a poco empecemos a adoptar esta forma de pensar, esta forma de ver la música, no porque sea la más importante, pero sí porque nos da una base estructural sobre la que luego podemos construir toda nuestra imagen artística. Como siempre, espero sus comentarios, sugerencias, correcciones. Yo estoy muy feliz haciendo este tipo de video porque realmente me apasiona el análisis armónico. Siento que es algo de lo que no se habla mucho, pero a mí personalmente me gusta y creo que poco a poco los he ido encontrando a ustedes que también les gusta este tipo de trabajo, si no, no estarían aquí. Así que realmente lo aprecio mucho, espero que sea valioso. Hay que seguir trabajando, no es algo que se aprende de un día para otro, pero sí tiene sus frutos. Así que, como siempre, les deseo una excelente semana, una excelente práctica, a seguir trabajando y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.